Grabar, listo, pues sí. Listo, entonces, para calcular el área de esta circunferencia, en su época, lo que se preguntaron los matemáticos, bueno, a ver, si me aproximo con 6 lados, ¿está bien? Con 6 lados, a ver, yo quiero saber el área de esta circunferencia de acá. Bueno, vamos a poner un poquito más bonito, ¿no? ¿Está bien? Porque vamos a discutir bastante eso de, de las áreas más que nada, ¿no? ¿Está bien? Que es una aplicación de la integral, ¿no? Eh, a ver, si yo quiero calcular el área de esa circunferencia, de ese objeto llamado circunferencia, es obvio que no lo puedo calcular así nomás, no es fácil, no es tan intuitivo, pero lo que sí puedo hacer es aproximarme, ¿está bien? Entonces, construyo en este caso, un hexágono, ¿no? Un hexágono regular, que tenga el mismo centro, y calculo el área de ese hexágono, ¿no? Es evidente de que no es el área, o al menos el área de la circunferencia no es igual, ¿está bien? O va a ser igual al área del hexágono, pero más un error, ¿no? Y ese error de ahí, es el errorcito que está acá, ese es de acá, pues no es de acá. No van a ser iguales, ¿no? Eso es a lo que se nos refiere con este primer cálculo, ¿no? O con esta primera aproximación, ¿no? De esta área. Ya, no son iguales. Entonces, ahora lo que me pregunto es, pues, ¿no? Y si aumento a un lado, en vez de un hexágono, pongo un heptágono, ¿no? ¿Está bien? Tengo mi circunferencia de toda la vida, la misma circunferencia, y ya no quiero aproximarme, buenas, ya no me quiero aproximarme con un heptágono, ¿no? Pero con un hexágono, sino con un polígono de un ladito más, bueno, ¿está bien? Veamos, a ver, veamos. Tiriri, tiriri. Pam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, me comí un lado más, ¿no? Vamos a poner por acá, ¿no? ¿Está bien? O sea, no le he graficado bien, pero lo que quiero que noten es que si yo voy poniendo más lados, ¿está bien? Más lados, de 8 lados ya también, ¿está bien? Más lados y más lados a este polígono que me voy creando, 20 lados, 30 lados, 50 lados, este errorcito de acá cada vez se va haciéndose más, cada vez más y más pequeño, ¿está bien? Entonces, vamos notando de que si yo pudiese, que no puedo, ¿no? Construir un polígono de 20.000 lados, ¿está bien? Uno diría, pues, ¿no? Ah, entonces el área de la circunferencia va a ser igual a esa área de 20.000 lados, ¿está bien? Pero más un error, pues, ¿no? Por más lados que tenga, ¿está bien? Por más lados que tenga ese polígono, 20.000, 30.000, uno puede graficar incluso uno de 50.000, 1.000.000 y todo ello. Lo malo es que siempre va a haber este errorcito, ¿no? Por más pequeño que sea, ¿no? ¿Está bien? Siempre va a haber. Entonces, ¿alguien me puede decirme con qué operador o cómo podríamos solucionar eso de ahí? ¿Qué es lo que yo debería hacer para que yo pueda llegar al área de la circunferencia con ese polígono, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuántos lados debería tener? Dígame, a ver. Para que yo diga, ah, sí, este polígono de 20.000 lados, no, 30.000, 50.000, 20.000, 1.000.000, porque yo quiero que este error sea cada vez más pequeñito, pues, ¿no? Y ya, pero ¿cómo yo llegaría al infinito? A ver, ya un poquito más bonito es que tienda. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? ¿Cómo se llama este? Ya, vamos a poner, vamos a decir que este AN, ¿está bien? Este AN es el número bueno, N es el número de lados esto, ¿no? De lados del polígono, ¿está bien? Polígono regular, bueno, polígono regular. ¿Está bien? Claro, ¿no? Entonces, que tienda al infinito, ¿está bien? Si esta área del área de un polígono que tiene 20.000, 30.000, 50.000, yo le digo, ah, no, que yo no puedo llegar al infinito, ¿está bien? No podemos llegar nosotros porque el infinito no es un número para nosotros, ¿está bien? El operador que sí puede llegar, el que sí va a decir, ah, yo sí te voy a igualarte, área de la circunferencia voy a igualar, un toquecito, área de la circunferencia, yo sí voy a igualar al límite cuando el número de lados vaya al infinito, pues, ¿no? Del área, ¿no? Que es una función, pues, ¿no? Está bien que no lo vamos a demostrar acá, pero se puede calcular también, pues, ¿no? Ya como les he dicho, con el teorema de Sandwich se puede calcular el área de... ¿Y cuánto es el área de una circunferencia? ¿Alguien puede decirme? El área de una circunferencia, o bueno, un círculo, mejor dicho, ¿no? Ese límite, ¿cuánto sale? ¿Está bien? Ya, que no vamos a demostrar como les dije, pero ¿cuánto es el área de una circunferencia? O de un círculo, ¿no? ¿Me pueden decirme? Buenas, buenas con todos.
Pi, pi 2, pi radio al cuadrado, ya, correcto. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Pi radio al cuadrado. ¿Listo? Y ese límite, este límite de acá, nos sale pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Un número irracional, un número un poco feo, no está a primera vista para algunos tiene infinito. Bueno, es un número como cualquiera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ya tenemos el área de un cuadrado, tenemos el área de un rectángulo, de un triángulo, ya, bueno, de los polígonos regulares, ¿no? Que simplemente son aumentar rectangulitos nada más, ¿no? Yo sumo, en este caso, simplemente 6 veces nada más, ¿no? De un heptágono, 7 veces el triangulito, o sea, puedo calcular, ¿no? De un polígono regular también su área, ¿no? Ya, con mucho esfuerzo y con mucho dolor puedo calcular todavía el área de una circunferencia, ¿no? ¿Está bien? Que es pi por r al cuadrado. Pero si yo te pongo una función exponencial y te digo, oye, cálculame el área desde acá hasta acá, ¿está bien? Toda esta área de acá, ¿bien? Que estamos viendo más o menos intuitivamente cómo podríamos calcular, ¿no? ¿Está bien? Ahí, toque. Yo quiero calcular esta área de acá. ¿Sí? Yo quiero el número de esta. Yo quiero que tú me digas cuánto sale esto. Vale, 20, 30, igual que acá. Si yo conozco el radio, no sé, si vale 3 metros el radio, entonces yo puedo decir que es pi por 9 o 9 veces pi, o 27, algo, o te puedo decirte el número exacto, ¿está bien? Igualmente acá, si yo tengo una función exponencial que ya no es una función, perdón, que ya no es un área, mira, esta área de acá ya no es ni un cuadradito, ni un rectangulito, ni un triángulo, ni es un pentágono, ni una circunferencia. No puedo aproximar con una circunferencia. Ya no es una área, podríamos decir, elemental, ¿no? ¿Está bien? Que ya no es ya fácil de calcular, pues, ¿no? Ese fue el problema al que se enfrentaron los matemáticos, bueno. Entonces la pregunta sería, ¿cómo solucionamos este problema de acá? Yo quiero hallar esa área. Sí, 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 sí. Pero recuerda que vamos a integrar funciones, ¿está bien? Eso es lo que tú me has mostrado, no es una función, lamentablemente, ¿correcto? Hay un caso particular, ¿está bien? Vamos a ver. Este de acá, ¿no? Esta integral de acá, esta función, r cuadrado menos x al cuadrado, acá y al cuadrado, que es esto, ese sí va a ser lo que tú me has dicho, una integral, porque es la integral de una función, ¿no? De una circunferencia así, cualesquiera, es el límite que te he mostrado, ¿no? ¿Está bien? De ese polígono regular de infinitos lados, pues, ¿no? ¿Está bien? Cualquiera de los dos es aceptable, ¿está bien? Pero quiero que entiendas de que ya antes de la integral ya había un conocimiento sobre el área de la circunferencia, ¿está bien? O sea, la circunferencia no era un problema para los matemáticos en esa época, ¿no? Era un poco difícil ya, un poquito rompecabezas, pero no era imposible de calcular, ¿no? ¿Está bien? El problema son con estas funciones de acá, e a la x. Si yo te pongo, por ejemplo, una exponencial, perdón, una parabólica, x al cuadrado, el que lo descubrió antes incluso que la integral es Arquímedes, el de la palanca, ¿sí? No, sí, claro, el de la palanca. ¿Cuál es el área que está bajo la curva de esta función? Y si yo te pongo una función cualquiera, logarítmica, no sé, está bien, algo así. Yo te pido desde acá hasta acá. O sea, cuando yo te ponga una función que es una curva que ya no es elemental, que ya no es simplemente fácil de calcular con nuestros polígonos regulares y todos los estos, ya, y se hace imposible ya, de poder determinar el área de esa figura. ¿Está bien? En el primer caso, vamos a ver de que la integral es, en un caso muy particular, es el área. No siempre, ¿ah? La integral suma eso vamos a ver con el desarrollo del curso. Pero a lo que le importa a la integral es que voy sumando, 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 sumando. Si es positivo, ya enhorabuena. Pero es un caso muy particular, el área, ¿no? Porque la integral también puede sumar cosas negativas. Incluso vamos a ver de que puede incluso salir áreas negativas, que vamos a llamar entre comillas áreas negativas, pero eh, la integral no solamente es, bueno, el área no necesariamente tiene que salir positivamente, ¿está bien? Son casos particulares nada más, ¿no? Pero al integral, yo sumo lo que sea. Si me sale negativo, yo voy a seguir sumando negativo. Es lo que nos dice la integral. ¿Eh? Vamos a ver propiedades que nos van a garantizar lo que podemos decir de las áreas. Bueno, ya un área tiene que ser un caso muy particular de una integral. ¿Está bien? Y así para los volúmenes y en fin, ¿no? ¿Está bien?
Listo, entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Yo quiero calcular esta área de acá. Yo tengo esto de acá. Tengo desde acá hasta acá. Ya, pensemos en esto de acá. Yo tengo esto de acá. Yo quiero hallar esa área que está dentro. Está atrapada ahí. Claro que uno diría, ¿cómo llego aquí, a esa área? ¿No? Mira, la circunferencia ya nos da una idea. ¿Está bien? ¿Qué tendría que hacer? Dígame, a ver. Ideas. Para yo decir, oye, el área que está allá adentro puede ser, o yo, profe, yo le puedo decir que si hacemos esto puedo llegar a eso, me puedo aproximarme, o alguien me puede decirme, es igual, alguien que ya la ha visto me puede decirme, oye, esto es igual a esto de acá, esta área sale tanto, sale un número real, ¿está bien? Recuerden que los números reales es epsilon, pi, cualquier número real, pues, ¿no? De la recta real, bueno, 1, 2, 3, cualquier número que esté ahí, pues, ¿no? Ustedes me tienen que decirme, esta área sale no sé, a la 2 no sé, un número real tienen que decir, ¿no? O cómo podríamos aproximarnos a esa área, o cómo podríamos decir, oye, yo creo que esta área puede salir tanto, tanto. A ver, ideas. Al final vamos a demostrar esto, pero quiero primero que veamos, si yo te doy una función cualesquiera, ¿cómo podemos calcular el área? No, puede ser ella la X, acá podemos tener también, yo te digo, desde 0 hasta 1, por ejemplo, ¿cuánto equivale esta área de acá? ¿Cuánto es este numerito de acá? Si yo te pongo un logaritmo y te digo, hállame el área desde el 0, perdón, desde el 1 hasta el 20, por ejemplo, o esta área de acá, bueno, ¿cómo me calculo esa área? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Si yo te doy una función cualesquiera, una de las funciones elementales que ustedes han trabajado, cualesquiera, porque hay una infinidad, ¿no? Luego vamos a ver que incluso todavía podemos sumar, restar o crear nuevas funciones a partir de unas. Dígame, a ver, mientras yo voy graficando, uy, mientras voy graficando esto acá, para que se vea bonito. Ideas. Ya saben que acá me gusta de que intenten, ¿no? ¿Está bien? A ver, ideas, ¿cómo podemos calcular esa área? ¿Está bien? Bueno, yo acá tengo una función cualesquiera, que era este epsilon, ¿está bien? Y me piden desde acá, ¿no? Me piden el área bajo esa curva. A ver, rectangulitos, ¿ya? ¿Cuántos debería poner? Es la pregunta. ¿Y dónde debería poner? Rectangulitos me dice a ver, ¿quién me dijo? Rodrigo, ya. Puede ser rectangulitos, ¿está bien? Ahí, ¿ya? ¿Cuántos debería poner? ¿Y dónde debería poner? Bueno, es obvio que vamos a trabajar, digamos, entre estos dos números reales, ¿está bien? A y B, ¿está bien? En general, ¿no? Esto puede ser 0, esto puede ser 1, puede ser de incluso desde -1 hasta 2, en general. A y B son dos números reales, ¿está bien? Trabajamos con los reales, ¿no? Entonces, uno lo que diría, pues igual que en la circunferencia, uno digo, pues, yo no puedo aproximar el área de esa circunferencia, pero mira, si yo construyo un polígono regular, va a haber un margen de error. Ah, mira, acá hay un error. Ya, ¿qué podemos hacer? No puedo calcular el área de la circunferencia, de círculo, no puedo calcular el área del círculo, pero sí puedo calcular el área aproximada del círculo, que vendría a ser el área del hexágono regular de esta área, más un cierto errorcito, ¿no? Más un cierto margen de error, ¿no? Y dijimos de que si yo construyo un polígono, no sé, de 20.000 lados, esta área se va a acercar cada vez más a este de acá, pues, ¿no? Este error se va a hacer cada vez más cero, pues, ¿no? Porque va a tapar, pues, ¿no? Ese polígono de más lados, ¿no? Y alguien me dijo por ahí, claro, ¿no? Si yo hago que sea infinitos lados, no hay de otra, ese error va a tener, o va a ser cero prácticamente, pues, ¿no? O en el infinito, pues, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces acá una buena sugerencia, ¿sí? Una buena sugerencia es, ya, la figura que todos conocemos, ¿sí? Ya, yo no puedo llegar, ¿sí? Mira, yo no puedo llegar, voy a partir por acá, ¿sí? Yo no puedo saber, yo no puedo saber cuál es el área igualito que antes, que de la circunferencia, yo no podía conocer cuál es el área, pero lo que yo sí podía hacer es aproximarme a ella mediante bueno, artificio, no, sí, mediante cierto razonamiento, ¿sí? Igual acá, ¿no? Mira, a ver, voy a construir dos rectangulitos. Vale, acá va a ser una partición, ¿está bien? Voy a partir este segmento de recta. Generalmente vamos a suponer que es un segmento cerrado, también, bueno, incluidos reales. Es un segmento, es un intervalo cerrado.
claro que todos los elementos está llenito todo. Desde acá hasta acá está llenito. ¿No? ¿Está bien? Entonces puedo elegir cualquier elemento de ahí, pues, ¿no? Ya, entonces lo que alguien dijo por ahí, pues, ¿no? Claro, a ver, si yo calculo el área de este rectangulito y el área de este rectangulito, uy, mira, ¿qué es qué es la conclusión que podemos llegar? Dígame. Podríamos decir que el área es igual de eso, de esos dos rectángulos, mira, de este de acá, con este de acá, con el área. Recordemos que el área es lo que está debajo de la curva, ¿no? Esto de acá es el área, ¿no? Esto es el área. ¿Está bien? ¿Qué me podrían decir? ¿Es igual? ¿Se parece? ¿No se parecen? ¿Qué podrían decirme sobre ese primer cálculo, ¿no? Mira, yo acá tengo dos rectángulos. Yo puedo conocer la altura, claro, mira, este de acá yo le voy a poner C, ¿está bien? Ah, este C, esto de acá es el f de C, pues, ¿no? ¿Está bien? Si esto de acá es una función, pues, ¿no? En nuestro caso, ¿no? En este caso de acá, pues, ¿no? Si yo quiero hallar desde 0 hasta 1, yo digo, a ver, voy a partir justo a la mitad, baja en la mitad, un medio, listo. ¿Yo puedo hallar esta altura de acá? Sí, lo puedo hallar porque es e a la un medio, que es un número real, ¿no? Está bien, que es un poquito feo, pero lo puedo hallar, está acá, pues, ¿no? ¿Está bien? Esta altura de acá entonces va a ser base, ya, podría ser, ¿está bien? Eh, lo importante de la idea que me estás diciéndome es de que no es igual, ¿está bien? Lo primero que nada, es parecido, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Eso es, es una aproximación, ¿está bien? Claro, lo que se dio cuenta ahí es de que el área bajo la curva no es igual, porque acá hay un errorcito acá. Oh, acá hay un error. Tan. Acácito también, pues, ¿no? Claro, el área, o si yo calculo el área de estos dos rectángulos, sería área de la base, C menos A por la altura, ¿no? F de C, igual acá. B menos C por la altura F de B, pues, ¿no? Igual acá, pues, ¿no? Yo puedo conocer el área de estos dos rectángulos acá, pues, ¿no? Yo lo he partido en dos partes iguales, de un medio cada uno, ¿está bien? Que en primer lugar no necesariamente tienen que ser particiones regulares, que ahorita vamos a definir todas las cosas. La acá es E a la un medio, y esto de acá es E a la uno, pues, ¿no? ¿Está bien? O E nada más, bueno, entonces sería un medio, pues la base por la altura, pues, ¿no? Un medio por E, ¿está bien? Más, que L es 2,74, si es que no se acuerda, y acá sería un medio, igual desde acá hasta acá, uno menos un medio es un medio, base por altura, pues, ¿no? Un medio por E, acá un medio, perdón, y acá por uno, pues, ¿no? ¿Está bien? Estos dos rectangulitos me da el área bajo la curva, pero más un error, pues, ¿no? Acá tengo que sumarle un error, porque acá sí, o él, en todo caso le debería quitar, ¿no? En este caso, porque estoy por encima, ¿no? Vamos a ver de qué ese error hay que sumarle o quitarle, va a depender de lo que, de la suma de Riemann que vamos a ver ahorita, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que haríamos, a ver, para que ese error sea más pequeñito, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea, ¿no? Si bien es cierto que esta área de acá, de los dos rectángulos, no es igual al área de la curva, ¿qué podríamos hacer, digamos, para que me digan, profe, creo que si seguimos estos pasos, podríamos llegar a la conclusión de que podrían ser iguales o, no sé, y parecidos, o en fin, a ver, ¿qué es el siguiente paso que debemos seguir? Díganme, a ver. Y he puesto dos rectángulos, ¿ah? Díganme, a ver, ideas. Eh, si no hacemos el ejercicio no hay error, no entendí muy bien. Me puedes, eh, si no hacemos el ejercicio no hay error, ¿cómo no hay error? Siempre va a haber error, ¿no? ¿Está bien? Acá miramos, ¿no? ¿Está bien? Acá hay un error. No es igual, ¿no? Porque hay un desfase por encima, ¿no? Con lo que me decían, pues, ¿no? ¿Qué haríamos, dígame, a ver, para que podamos calcular el área que está debajo, ¿no? Mira, yo tengo dos rectángulos. Y si pusiera tres, a ver, les pregunto a ustedes. Y si pusiera tres, ¿está bien? Si yo acá tengo mi curva, tengo mi A, ¿está bien? Acá tengo mi A. En vez de partirlo esto en dos, ¿por qué no lo parto en tres? Mira, pa, ay, voy a poner otro color para que se note. Pa, pin, acá un tercio, un medio, pa, ¿no? Dos tercios, ¿no? Pa, lo he partido o lo he particionado en el rectangulito más pequeñito, ¿no? Mira acá, ay, esto de acá está un poco feo. Esto más acá. Lo elimina para que se note esto acá. Ahorita lo vamos a ver, esto bacán. Acá un tercio, ¿no? ¿Sí? Entonces acá yo le he partido ya no en dos rectángulos, sino en tres. ¿Y qué nos damos ahora? Mira, cuenta, mira, tan.
Mira, mira, tan, 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 tan. ¿Qué me puede decir sobre el error de la primera aproximación, que es con dos rectángulos, y el error de la segunda aproximación, que es con tres rectangulitos, ¿no? ¿Está bien? Acá va a haber un error naranjita, pues, ¿no? Mira, pam, pam, pam. ¿Qué me podrían decir? Mira, y acá está el error que está en esto, ¿no? ¿Qué me podrían decir? Mira, tin, tan, 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 tan. Y si pongo más rectángulos, pongo, no sé, cuatro, pongo cada vez más rectángulos, ¿qué me podrías decir de ese error de ahí? A ver, si yo pongo acá, ya hemos dicho que si yo aproximo con dos, bueno, bacán. Si yo aproximo con tres, bacán, ¿no? Si yo aproximo con cuatro, bacán, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué tendría que hacer, dígame, para que el error sea cada vez más pequeñito? Dígame, dígame. ¿Ve? Hay una idea por ahí para que les muestre lo que está pasando. Dígame, dígame. Correcto, ¿no? ¿Está bien? Eja, lo que dijo ahí está bacán. ¿Y si pusiera más rectángulos? No sé, en vez de, igual acá, ¿no? En vez de ponerle solamente 6 lados, 20 lados, 30 lados, 30.000 lados, 50.000 lados, si bien es cierto de que siempre va a haber el error, por más pequeño que sea, ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Eh, a ver, les voy a compartir. Ya está. Nos estamos aproximándonos por arriba, ¿no? ¿Está bien? Esto era lo que pasaba. Yo tenía un área, quería calcular el área que está bajo la curva de una función. ¿Se ve, no? La pantalla. ¿Me confirman? Si no estoy hablando solo. Sí, sí, listo. Ok. Entonces, lo que dijimos era, bueno, si yo pongo dos rectángulos, mira, dos rectángulos, a mis dos rectángulos. Acá, si bien es cierto que no es el área, acá, hay un errorcito, mira, hay un errorcito, ¿está bien? Este, es una aproximación. Es la primera aproximación que le podemos dar, ¿no? ¿Está bien? Listo. Si yo le pongo un rectángulo más, tres, bueno, ese error, mira, un poquito más pequeñito, ¿no? Cuatro, más lado, más lado, más lado, más lado, o mejor dicho, particiono en cada vez en más rectangulitos, ¿no? Ese error de ahí, ¿qué me podría decir sobre el error de ahora cuando yo pongo 36 rectángulos? ¿Es mejor o es peor que antes, ¿no? Que ponerle dos nada más, ¿no? ¿Qué me diría? Si yo pongo cada vez, mira, estoy particionando, estoy partiendo, estoy cortando en más pedacitos, ¿no? ¿Está bien? Si antes eran solamente dos, ahora le estoy poniendo tres, perdón, cuatro, tres, cinco, seis, así, mira. ¿Qué me podrían decir sobre el error de este de acá, de esta aproximación con 47, con 47 rectangulitos, y este con dos? ¿El error sería más grande? ¿De cuál? ¿O cuál sería más pequeño? ¿O cuál sería la mejor aproximación? ¿Me pueden decirme? ¿Cuál estaría aproximándose mejor? ¿El de 47? Con 47, dígame, a ver, ¿alguna idea? Más chiquito, ¿no? ¿Está bien? Y si pongo más lados, mira, mira. Tiririririririri. Correcto, esa es una aproximación, pues, ¿no? ¿Está bien? Y entonces ya tenemos ya todos los ingredientes prácticamente, ¿no? ¿Está bien? A ver, si bien es cierto de que el área bajo esta curva no lo puedo, no es igual a esa suma de rectangulitos, ¿no? Igual había un problema, igual acá. Si yo pongo un polígono de 20.000 lados, aunque sea de 20.000 lados, esto de ahí va a tener un pequeño error, va a ser pequeñito, ¿sí? Va a ser 0,00001, pero va a existir ese errorcito, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, dígame, para que yo sí pueda decir, si yo tengo mis rectangulitos, pam, pam, tantos rectangulitos como quiera, ¿qué debería hacer esos rectangulitos, ¿no? A esa suma de esas áreas, ¿no? De los rectangulitos, ¿no? Para que digan, sí, esta área es equivalente o es igual al área bajo la curva. ¿Mm? Acá tengo el A y acá tengo el B. ¿No? ¿No? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuántos rectángulos debería tener? ¿Mm? Díganme. ¿20? ¿30.000? ¿50.000? Porque recuerden que el área no es igual, ¿no? A la suma de los rectangulitos, ¿no? Del área de los rectangulitos, ¿no? Voy a poner área 1, ¿no? Área sufi, pues, ¿no? Bueno, para que no, no choquemos, sería esta área 1, área 2, área 3, área 4, tararán, tararán, hasta un área n, pues, ¿no? Va a haber n áreas, pues, ¿no? ¿Está bien? Si bien es cierto que si yo sumo todas esas áreas, área 1 más el área 2 más el área 3 no va a ser igual al área bajo la curva. Eso es verdad porque acá sí hay un error. Por más pequeño que sea y por más rectángulos que tú le metas, no sé, 50.000, va a seguir viendo un error pequeñito, ¿no? Por más que el error sea 0,0000001,
Los matemáticos no podemos decir que eso sea igual porque no son iguales, ¿no? No, epsilon, no es igual a 2,73, ¿no? Perdón, 72, ¿está bien? No son iguales, ¿no? Son diferentes, son dos cosas diferentes. Epsilon es un número que tiene un número infinito de cifras, ¿no? ¿Está bien? Epsilon es 272 y sus millones de millones de millones de millones de cifras que no tienen periodo, ¿no? Del número de epsilon. Bueno, igual pi. Son aproximaciones, ¿no? Porque esto de acá, lo que sí es verdad es que el número epsilon es igual a 2,6 más un error, ¿no? Eso sí, no te lo voy a, no te voy a negar, ¿no? Voy a poner errorcito para que no nos confundamos, ¿no? Igual acá, yo no le puedo llamarle a eso igual al área de la curva, bajo la curva, con esta aproximación de rectangulitos, no le puedo llamar igual, pues, ¿no? Pero, ¿a qué sí le podría llamar igual? A ver, ¿alguien me puede decir más? Es el mismo principio que hemos visto antes, ¿no? Ideas, ideas. El área bajo la curva, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué sería igual en todo caso? A ver, veamos, veamos. Ya, pero yo no quiero que haya error. Sí, perfecto. Pero yo no quiero que haya error, ¿no? Más hasta la sub n más un error, ¿no? Y yo tendría que calcular error, pero yo quiero el área nada más, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuántos rectangulitos debería ponerle? ¿Mm? Igualito que antes. ¿Cuántos? Y si le ponemos infinitos, si le pongo tantos, y yo le digo, oye, yo quiero que el número de rectangulitos se vaya al infinito, pues, ¿no? ¿Está bien? De todos de esos rectangulitos, bueno, de azúcar, se vaya al infinito. Ah, entonces no hay de otra. El error cada vez va a ser más pequeño, que en el infinito no va a haber error. Y ahí sí, eso va a ser el área bajo la curva, bueno. Y a esto de acá se le conoce como la integral definida en un intervalo, desde el A hasta el B, de la función diferencial de x, ¿no? La integral definida es un límite, ¿está bien? Su importancia, por eso han trabajado un curso de cálculo diferencial y han trabajado los límites que va a aparecer un poquito en este curso, ¿está bien? La integral definida es la sumatoria, claro, de infinitos, pero otra vuelta, ¿no? Yo, tú, nadie puede eh, construir infinitos rectángulos, ¿no? ¿Sí? Pero había un operador que sí podía llegar al infinito, ¿no? El límite te decía, yo sí puedo llegar al infinito, ¿no? Ya ahí tenía toda su definición, ¿no? Para todo m mayor, no, sería para todo, claro, para todo m, no, para todo epsilon mayor que cero existe un n mayor que cero, tal, que toda esa definición es lo que te garantizaba el límite, ¿no? Y el límite te decía, yo sí puedo llegar al infinito. Y yo soy un operador que sí tengo todas las herramientas para llegar al infinito. Los humanos no tenemos esa capacidad, ¿bien? No conocemos el infinito, ¿no? Pero sí podemos llegar mediante operadores, ¿no? Como el límite hacia el infinito. Igual que la derivada también era un límite y todas esas cosas, ¿no? Listo, entonces, pero ¿límite de qué? ¿Está bien? ¿Límite de qué? ¿De qué sumatoria? ¿De qué me está hablando, profesor? ¿Cómo son estos rectangulitos? ¿Pueden ser regulares? ¿Pueden ser irregulares? ¿Cómo tienen que ser estos de acá? Pues, ¿no? Entonces, ahí sí necesitamos un poquito más de teoría. Ahora sí empezamos ya hemos visto ya más o menos, más que nada la motivación de qué es lo que queremos encontrar. Como les iba diciendo, la integral es una sumatoria, es lo más importante. Es una sumatoria, no es un área, ¿está bien? Es una sumatoria de rectangulitos. Por eso nos puede salir áreas negativas o en principio que son áreas, ¿no? Entre comillas, pero no son áreas para los matemáticos, son números. Sale un número negativo, sale negativo. ¿No? Es una sumatoria de rectangulitos cada vez más, más pequeñitos, ¿no? Y en el infinito, cuando estemos en el infinito, cuando tú tengas un n infinito, no hay de otra, pues, ¿no? Todo esto va a ser pero tan pegado, tan pegado, pero va a estar tan pegado que prácticamente va a estar sumando vas a estar sumando cada línea, pam, pam, y va a llenar todo el área, pues, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir la integral, pues, ¿no? Y va a calcular el área debajo de la curva, ¿está bien? ¿Correcto? Listo, entonces, pero sumatoria de qué? ¿Está bien? ¿Sumatoria de qué? Vamos a ver acá. Lo que se conoce como una suma de Riemann, pues, ¿no? Vamos a ver. No es cualquier límite, no es el límite de cualquier cosa.
Entonces, empecemos con lo que debemos conocer primero que nada, que es lo que se conoce como una partición de un intervalo cerrado, ¿no? Tú tienes tu intervalo, ¿está bien? Porque hemos visto que teníamos un intervalo desde A hasta B y teníamos que cortarlo, ¿no? En pedacitos, ¿no? ¿Está bien? Teníamos que decir 20.000, 30.000, pero teníamos que cortarlo, ¿no? Yo acá tengo mi intervalo cerrado, otra vuelta por cerradito, ¿está bien? Cerrado, intervalo cerrado, tengo acá mi límite inferior, mi límite superior, tiene mínimo y tiene máximo, también este de acá. Entonces yo lo voy a querer partir. Voy a partir en x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y así sucesivamente. Bueno, hasta x sub n menos 1 y hasta x sub n. Bueno, a todos estos elementos de acá se le conoce como la partición. Bueno, a la partición se le van a hacer todos esos x sub i, bueno, x sub 0, x sub 1 hasta x sub n. Bueno, ¿está bien? Recuerden que estos x sub n, x sub k le voy a poner, ¿está bien? Con k es un número que toma desde el 1 hasta el n, puede ser 1, 2, 3 hasta el n. Es un elemento del intervalo cerrado, ¿no? ¿Está bien? Claro, bueno, si acá estamos en nuestro intervalo de 0 a 1, y si yo quería elegir una partición, era un elemento de ese intervalo. Ah, un medio pertenece a 0, 0 entre 0 y 1, listo, correcto. Igual acá un tercio y dos tercios, y así, si pongo más y más y más, o empiezo a partir ese segmento de recta, o perdón, ese segmento o ese intervalo cerrado, tiene que pertenecer al intervalo, ¿correcto? A eso se lo va a conocer como partición. Pero adicional a eso, eh, si bien es cierto que podemos trabajar con particiones un poquito así desiguales, yo creo que trabajar con particiones regulares nos va a ahorrar bastante cálculo, ¿no? ¿Está bien? Claro, si es regular, si las particiones son regulares, ya no vamos a tener que, ¿a dónde pongo el C? ¿Por dónde debe ir el C? ¿A la mitad? ¿Al T? No, ¿está bien? Entonces, de frente, recuerden que si yo quiero conocer cuánto mide desde acá hasta acá, a ver, ¿cuánto mide este segmento? A ver, ¿me pueden decir alguien por ahí? ¿Cuánto es la distancia, cuánto es la longitud de este segmento de acá? ¿Cuánto mide esto de acá? Este segmento. En nuestro caso, o en nuestro problemita acá, ¿verdad? ¿Cuánto mide desde acá hasta acá? Ah, mide 1. Si yo tuviese otro, no sé, desde el 2, correcto, ¿está bien? B menos A, ¿no? Listo. A ver, si yo quiero partir en dos, a ver, mira, si yo quiero partir eso, este segmento, de 0 a 1, lo quiero partir en dos, ¿cuánto debería medir cada partecita? ¿No? Si yo lo quiero partir en dos. Acá, otro segmento, ¿no? El primero acá. ¿Cuánto debería medir desde acá hasta acá y desde acá hasta acá? Para que lo parta en dos partes iguales, ¿no? Dígame. ¿Cuánto debería ser? ¿Cuánto debería medir desde acá hasta acá? B menos A, acá B menos A medio, correcto. Sería un medio. Y acá un medio también, bueno. Correcto, y acá. Y acá, para que tenga tres particiones. Ay, dígame, pero ¿cuánto debería medir cada partecita? Para que yo lo diga, para que parta en partes iguales, bueno. Para que sea una partición regular que le vamos a llamar, ¿no? ¿Sí? No vamos a trabajar con irregulares, ¿sí? Que son el cálculo es más complejo, ¿no? ¿Está bien? Pero se puede, ¿no? Pero no nos va a importar. Dos tercios, ¿no? ¿Está bien? Claro, ¿no? Esto mide dos tercios y dos tercios. A ver, veamos, ¿sí? A ver, desde acá hasta acá sería, a ver, sería 3, 2, claro, está bien, dos tercios, ¿no? Está bien. Sería, mira, entonces, ¿cuál sería la posición de estos de acá, de estas particiones de acá? A ver, sería uno más dos tercios, ¿no? Acá. Y desde acá hasta acá sería uno más dos tercios, pero más dos tercios, bueno, ¿está bien? Que vendría a ser uno más dos veces dos tercios, bueno, desde acá hasta acá, bueno, hasta acá, mira, hasta acá sería solamente una vez, ¿no? ¿Ah? ¿Está bien? A ver, veamos eso, ¿no? Listo, entonces, cada pedacito debe medir B menos A entre el número de particiones que tú le estás dando, ¿no? Si yo quiero dos particiones, entre dos. Si yo quiero tres particiones, entre tres. Si yo quiero 20 particiones, entre 20. Si yo quiero 50 particiones, entre 50, ¿no? Entre el número de particiones que yo le he dado, ¿está bien? Para que sea regular, ¿no? La distancia entre todos lados, ¿no? Listo, a ver, entonces, el x sub 0 vale el A, bueno, listo. ¿Alguien me puede decirme cuánto vale el x sub 1 acá? El x sub 1. ¿Cuánto mide esto acá? O cuál es la posición, perdón. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el lugar que ocupa el x sub 1? ¿Cuánto sería? ¿Mm? A ver, dígame.
¿Cuál sería? Porque quiero encontrar esto de acá, este de acá, de acá, el de acá, el de acá, pero vamos a ver ahorita con una iteración o con una indización. A ver, ¿cuándo es el x sub 1? Si alguien se da cuenta, sería el a. Si al a le sumo esto de acá, llego a esta posición de acá, pues, ¿no? Ah, entonces sería a más b menos a entre n, bueno, listo, ya tengo el x sub 1. El x sub 2, ¿cómo llegaría el x sub 2? Mira, yo quiero llegar desde acá. Acá quiero llegar. Yo quiero llegar desde acá hasta acá. Hasta aquí quiero llegar. Con otro color. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto me diría el x sub 2? ¿Alguien puede decirme? Y recuerda que todas las particiones son regulares, ¿no? Entonces esto mide b menos a entre n. Esto de acá también mide b menos a entre n. Todo mide b menos a entre n, ¿no? ¿Está bien? Son regulares, ¿no? Eso nos calcula, correcto, más 2, ¿no? ¿Está bien? Va a ser el a, pero ahora dos veces, bueno, dos veces esta distancia. Bueno, dos veces b menos a entre n. ¿Y el tercero? ¿Cuánto sería el tercero? A ver. Claro, que sería a más cuánto. Correcto, más tres veces la partición que tú has elegido, ¿no? ¿Está bien? B menos A entre N. Correcto, correcto. Listo, ahora acá viene el truco. Si yo quiero elegir la 20ª partición, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el lugar que ocupa en función de A y la partición, ¿no? Que es lo que yo conozco, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál sería esta posición de acá? ¿Alguien puede decirme? Va a estar por acá, ¿no? Va a estar el cuarto, el quinto, el sexto, hasta ahí está el 20º, ¿no? Claro, evidentemente el número de particiones va a ser mayor que 20, pues, ¿no? Va a ser 20.000. Recuerden que el n quiero que sea grande, pues, ¿no? Quiero que sea 10.000, 50.000, pues, ¿no? Así que, correcto, ¿no? Va a ser a más 20 veces b menos a entre n. Correcto, ¿no? Y si yo quisiera hallar cualquiera, a ver, yo te doy uno cualquiera. Acá está el de acá, el x sub k. ¿Está bien? El k está variando, ¿no? Puede valer 1, 2, 3. Yo quiero hallar la posición de este objeto de acá. ¿Cuánto sería? ¿Quién puede decirme? Recuerda que el K vale 1, vale 2, vale 3, vale 7, vale hasta el N, pues, ¿no? Está variando entre esos valores, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto sería la posición de ese objeto? Sí. Correcto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la posición de una partición cualesquiera, en este caso del límite superior, que ahorita vamos a ver a qué me refiero, va a ser A más K veces la partición que tú has elegido, pues, ¿no? ¿Está bien? Correcto, entre N, pues, ¿no? Correcto, bueno, si el n es 20, el k va a variar desde 0 perdón, desde 1 hasta 20 va a variar, y el n, como va a ser 20, entonces yo quiero, a ver, yo tengo mi intervalo, listo, tengo desde el 1 hasta el 3 me pide, ¿está bien? Parte o particiona este segmento en 20 pedacitos, ¿está bien? Ya, entonces el k vale 20. Listo, ya le he partido pam, 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 en 20 pedazos iguales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería cada partición? ¿Alguien puede decirme? ¿Cuánto me diría cada partición? Si lo he partido en 20. Ay, n igual a 20, perdón. ¿Cuánto sería cuánto debería medir cada partecita? Lo voy a cambiar con color para que se note. ¿Cuánto debería medir esto de acá, 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 de acá, tarara? ¿Cuánto debería medir cada partición, ¿no? ¿Está bien? Si yo lo quiero partir en 20 partes iguales. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto debería medir? Dígame alguien por ahí. Sin micrófonos, no hay problema, también me pueden hablar por ahí. Recuerda que yo quiero partirlo en 20, ¿no? ¿Cómo era? Esto eran las particiones, bueno. A ver, 3 menos 1 entre 20. ¿Qué va a ser? 2 entre 20, bueno, o que va a ser un décimo, ¿no? ¿Está bien? Cada uno tiene que medir un décimo o tiene que medir un 20, o 2/20, ¿no? ¿Está bien? Lo segundo, si a mí me piden, haya el que está en la posición 18, ¿cómo debería ser? Mira, el A, que es el límite inferior, va a ser 1 más 18 veces la partición, pues, ¿no? Que es 2 entre 20, pues, ¿no? O ya, si tú quieres factorizar o ahí cancelar y todo ello, ¿no? ¿Está bien? Si me pidiesen a mí el número, la partición que ocupa el quinto lugar, ¿cuánto sería? A ver, dígame. Tirirín, tirirín. Yo quiero saber el que está en el quinto lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yo quiero saber cuánto eres tú. Yo conozco la partición, que es regular. Yo conozco cuánto mide desde cada uno. También conozco el límite inferior, ¿no? ¿Está bien? Correcto, ¿no? 1 más 5 veces. 1 más 5 veces, ¿está bien? La partición, pues, ¿no? Que es 2 entre 20, pues, ¿no? Correcto. O un décimo también.
correcto, ¿no? Listo, eso es lo más importante, ¿no? Listo, listo. Ahora viene acá lo más tranquilo. A ver, veamos, veamos. No tranca, pero... y si yo quiero elegir ya también otro tipo, yo quiero conocer a estos tipos de acá. Yo quiero poner, yo quiero conocer desde este de acá. A ver, miren, miren, aquí es a lo que me refiero. A ver, voy a poner mi intervalo cerrado. Otra vuelta, general A, B, son dos números reales, es un intervalo cerrado. Yo conozco, me dan como datos el A y el B. Yo lo puedo partir, ya sé cuánto mide cada partición regular, cada uno mide entre número de partes. Y me dicen, oye, particiónalo en 30 pedazos. Ya, entonces, la diferencia entre 30. Y así sucesivamente, pártelo entre 1000, ya, pues la diferencia entre 1000, ya tengo cada pedacito, pues, ¿no? ¿Está bien? Pero ahora ya quiero hallar ya también a partir desde este margen, ¿no? Hasta este margen de acá, xn-1, el x sub 1, el x sub 2 y el x sub 3, ¿no? Porque recuerden que en el anterior caso estamos recorriendo de la siguiente manera, ¿no? Estamos saltando así, ¿no? Voy de acá, llego al siguiente, voy al siguiente, así tararán, tararán, ¿no? ¿Está bien? Voy al siguiente, ¿no? Pero ahora quiero hacer esto acá. Quiero llegar de acá y llegar al siguiente, ¿no? Llegar al siguiente, llegar al siguiente y llegar hasta acá, ¿no? Al siguiente, llegar solamente hasta acá. ¿Eh? ¿Cómo sería la expresión, ¿no? En función de K para que para que me dé el primer término, ¿no? Recuerda que acá era así, pues, ¿no? Ah, ya, mira. Simplemente tenías que poner el primero y sumarle cuántas veces quisieses llegar, pues, ¿no? A la partición, pues, ¿no? Si tú querías llegar al 2, bueno, sumaba más 2, ¿no? A ver, para que llegue al primero, pues va a ser el A, pero le debería sumar 0, ¿no? Va a ser K menos 1. Recuerda que el K te tiene que valer desde el 1 hasta el 2, hasta el 3, hasta el N, pues, ¿no? Hasta el N, pues, hasta la partición que tú quieras, ¿no? Igual, pues, ¿no? Por la partición, ¿no? Veamos, a ver. Veamos si funciona, a ver, menos A entre N, pues, ¿no? Listo, a ver, mira, si el K vale 1, el primerito va a ser el X sub 0, K menos 1, el de acá abajito, K, el X sub, si yo acá estoy reemplazando, pues, ¿no? Donde ve acá, lo reemplazo por 1, ¿no? Entonces el X sub 0 va a ser A más 0, pues, ¿no? Ah, ya, entonces sí coincide, pues, ¿no? Si yo pongo el K igual a 2, va a ser el X sub 2, ¿no? ¿Está bien? Que va a ser igual a A más 2, B menos A, pues, ¿no? Entre N, pues, ¿no? 2 menos 1, ¿no? Que vendría a ser una vez, pues, ¿no? Y me da, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, mira, si se dan cuenta, pueden saltar como ustedes quieran, ¿está bien? Podemos saltar desde acá, pues, ¿no? Empezando de acá, tan, 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 tan. Podemos empezar desde acá, desde el X sub 0, ¿no? Desde acá, tan, 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 tan. Esto es muy importante porque a la integral de Riemann o la suma de Riemann, nosotros queremos elegir uno de los X, ¿no? Porque ya dijimos de acá, ¿no? Porque en este caso, o en este caso de acá, perdón, yo lo partía en dos y esa partición lo tenía que evaluar en la función, pues, ¿no? Ah, ya, eso queremos más o menos, ¿no? Yo quiero elegir este de acá, o este de acá, o este de acá, y luego lo quiero evaluar en mi imagen, pues, ¿no? ¿Está bien? Igual, puedo elegir los del canto, pam, 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 puedo elegir esto para evaluarlo, ¿no? Para que me dé la altura o la imagen, bueno, ¿está bien? Dependiendo de la función, ¿está bien? Yo te conozco. O puedo elegir los del límite inferior, empezando de acá. Ah, lo evalúo acá, lo evalúo acá, lo evalúo acá, ¿no? Me va a dar la imagen, pues, ¿no? El f de 3, el f de x sub 2, así sucesivamente, pues, ¿no? Ahorita vamos a ver esto, vamos a fundamentar eso, ¿no? Ahora, a ver, dígame, ¿cómo haría si yo quiero saltar de la mitad a la otra mitad, ¿no? Tararán. Quiero saltar así también. A ver, ¿cómo podríamos calcular esto de acá? En función de K, pues, ¿no? Yo quiero que pongo el K y y me dé de frente, me bote de frente, pues, ¿no? Allá. Solamente tienes que reemplazar el K acá y de frente te da ya todos los valores, pues, ¿no? A ver, dígame. Ideas, ideas. Yo quiero hallar desde acá hasta acá. Uy, desde acá hasta acá. Hasta el B. Desde el A hasta el B. B menos A entre 2N. Vamos a ver. X sub 0, X sub 1, X sub 2. Acá va a estar, pues, ¿no? El X sub K menos 1. Y acá va a estar el siguiente, F sub K, pues, ¿no? Correcto, y así sucesivamente, pues, ¿no? Tan, 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 tan. ¿Está bien? Miren, entonces, con esta expresión de acá, o sea, si yo quisiese aproximarme al límite inferior o al de abajito, ¿está bien? Al de abajito por abajo, quiero aproximar por abajo, mira, es K menos 1, es el límite, pero restado con 1, pues, ¿no? Y si quiero llegar al de arriba, simplemente es el K nada más, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo yo llegaría al medio? Mira, de acá.
Yo te conozco, yo sé cómo llegar acá. Es el x sub k menos uno. Yo quiero llegar al punto medio, pues, ¿no? Yo quiero saltar al punto medio. Quiero conocer el punto medio en función de k. O sea, si me dan una partición cualesquiera, yo quiero conocer de frente cuáles son los puntos medios, pues, ¿no? ¿Está bien? Porque yo podía conocer cuál eran los que ocupaban el límite superior, pues, ¿no? El que estaba encimita, pues, ¿no? ¿Está bien? Ahora yo quiero saber cuáles ocupan lo que están abajo. Ya, entonces simplemente le restaba uno nada más, para empezar desde el ser, desde el A, pues, ¿no? Pero ahora yo quiero empezar desde la mitad y quiero saber cuánto es la otra mitad y así sucesivamente, pues, ¿no? A ver, ¿cómo harían? Mira, yo conozco, yo quiero saber el que está en la mitad, bueno, de estos dos de acá. ¿Cuál sería? En función, yo conozco el de acá, yo conozco el de acá, pues, ¿no? ¿Está bien? Claro, que sería el anterior, pues nada más de este, pues, ¿no? ¿Correcto? Si es que lo vemos de esta forma de acá, pues, ¿no? Si yo quiero llegar al anterior, sería el x sub k menos 1, simplemente sería acá, pues, ¿no? Xk menos 1 y acá k menos 1, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué tendría que hacer? Punto medio, entre dos valores. ¿Cómo hallaba? De su AMGA de toda la vida. Punto medio, relación entre dos puntos. ¿Cómo yo puedo conocer ese punto medio de ahí? Correcto, semisuma, pues, ¿no? ¿Está bien? Ese punto, el punto, vamos a ponerle medio, va a ser la semisuma, pues, ¿no? K menos 1 más el de atrás más el de encima entre 2, bueno, ¿está bien? ¿Correcto? Ya, pues el de abajo lo conocemos, ¿no? A más K menos 1 entre la partición más A, K, B menos A entre la partición, bueno, A más voy a poner acá. Y eso entre 2, bueno. Operando sería 2 veces A más B menos A, voy a factorizar entre N, porque he puesto entre 2, entre N, entre N, entre N. Y acá tengo K menos 1 más K, bueno. Y entre 2, bueno, ¡pah! Listo. Esto va a ser 2A más B menos A entre N por 2K menos 1, bueno, entre 2, bueno. Así llego a los puntos medios en cualquiera. A ver, mira. Si yo tengo, a ver, veamos, si yo tengo acá una partición desde el 1 hasta el 3 y me dicen pártelo en 20 lados, n igual a 20. El K puede valer desde el 1 hasta el 20. ¡Pum! Listo. Y a mí me dicen, hay el punto medio exactamente entre si tú particionas, vamos a partir esto en 20 pedacitos, pam, 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 ya sabemos cuáles se ocupan estos lugares de acá, pues, ¿no? El X sub K va a ser igual a, en este caso 1, más k veces la partición, que es 3 menos 2, perdón, 3 menos 1, 2 entre 20, bueno, ¿está bien? Que es la partición, bueno, cada partecita, bueno. Así yo puedo llegar al de acá, bueno, si k vale 1, k vale 2, k vale 3, k vale 20, llega acá, bueno, ¿está bien? Y claro, ¿no? 1 más 2, 3, bueno, llega acá, bueno. Ahora yo quiero llegar desde acá, bueno, a los que están de abajo, será k menos 1, bueno, pero ahora yo quiero llegar solamente a los puntos medios, nada más, ¿no? Veamos, el de acá, bueno, vendría a ser el XM, vendría a ser el 2 veces 2 por 1 más B menos A, que es 2 entre 20, por 2K menos 1, bueno, y todos entre 2, bueno, ¿está bien? El primero vendría a ser reemplazando nada más, bueno, K igual a 1, 2, sería 2 más 2 entre 20, entre 2, bueno, ¿está bien? Que vendría a ser 1 más un décimo, bueno, ¿está bien? Pero más un 20, ¿no? Dividiendo nada más, bueno. Y ese de acá sería ese pedacito que ocupa ese lugar, bueno, que vendría a ser 21 entre 20, bueno. Y así puedo hallar, bueno, en cualquier posición que tú quieras, los puntos medios, ¿no? Esto otra vuelta te recuerdo que va a ser muy importante para lo que vamos a ver ahorita, bueno. Listo, entonces conociendo una partición, ya sabemos de que cómo hallar la posición de un punto o de una, ya teniendo, ya viéndolo partido, ya viéndolo partido, ya lo he partido en 20.000, 30.000, 50.000, 70.000 pedazos. Ya podemos encontrar, ¿no? ¿Está bien? En función de K, ya que es regular, cada pedacito. Así que definamos ahora lo que se conoce como la suma de rima, ¿no? ¿Está bien? Ahora sí, la suma de rima. La rima. Entonces, yo necesito una partición P. ¿Está bien? Voy a partir. ¿Está bien? Voy a tener un X sub 0, X sub 1. Claro, tiene que estar ordenado, ¿no? ¿Está bien? De un segmento, recuerden cerrado, tengo mi segmento cerrado, lo voy a partir, yo lo he partido en n pedazos, ¿no? X sub 2, X así sucesivamente, recuerda que cada partición o cada distancia, ¿está bien? O cada variación es regular, tiene que ser B menos A entre n, ¿está bien? Voy a llegar hasta el X sub n, ¿está bien? Ya lo he partido, ¿está bien? Tengo mi segmento,
Ya tengo mi segmento y ahora tengo una función sobre la cual va a interactuar esa partición, ¿no? ¿Está bien? Por eso era importante. Yo tengo una función, ¿está bien? Voy a poner algo así. Pam, 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 acá está mi A. Tarán, acá está mi B. ¿Está bien? Listo, ya tengo una partición. Tengo el X sub 1, tengo el X sub 2, tengo el X sub 3. Vamos a poner X sub 4. Tararara, X sub N menos 1. Bueno, para que tenga sentido hasta casito, para que no se vea feo. X sub N menos 1. Y este va a ser el X sub N, bueno, y este va a ser el X sub 0, bueno. Listo, ya tengo mi partición, ya sé cómo llegar a los de acá, bueno, pam, pam, ya, y saltando y todo ello. Ahora lo que yo debo hacer para eh, aproximarme o para hacer una aproximación o para hacer la mejor aproximación al área era yo puedo elegir, ahí está la cuestión de la suma de Riemann. ¿Qué te dice la suma de Riemann? Te dice, tú tienes que calcular el área de rectangulitos, de los rectangulitos que se crean acá. Bueno, mira acá. Si yo elijo este margen, este de acá, yo voy a elegir los márgenes superiores, mira, de cada partición, el de acá. Mira, acá tengo, me creo, pam, 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 y así sucesivamente, ¿no? Y acá elijo el de acá, ¿no? ¿Está bien? De cada segmento, estoy eligiendo el superior. Entonces, a partir de ahí ya tengo la imagen, ¡pac! Tengo la imagen, puedo calcular el área de este rectángulo. ¡Pac! Tengo la imagen, ¡pac! Tengo la imagen, puedo hallar el área de este rectangulito. ¡Pac! Tengo la imagen, puedo hallar el área de este rectangulito de acá, ¿no? Entonces, la suma de Riemann o la mejor aproximación al área al área bajo la curva va a ser la siguiente, ¿no? Va a ser, claro, ¿no? Va a ser esta variación de acá, pues, ¿no? Área de la base por altura, pues, ¿no? Va a ser área de la base, que es la partición, por f de x sub 1, pues, ¿no? ¿Está bien? Más el siguiente, pues, ¿no? Va a ser f evaluado en x2, que es la altura, f de x sub 2. Recuerden que esto de acá es la gráfica de una función, tal vez me olvidé de mencionarlo, es una función, ¿no? Y si es una función, tú lo puedes evaluar, ¿no? Puedes decir, si acá valía 1, f de 1 vale lo que su regla de correspondencia dice, pues, ¿no? Si es cuadrática, quíntica, lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? Pues se puede conocer, pues, ¿no? Entonces podemos evaluar en ese valor de ahí, pues, ¿no? Otra vuelta, ¿no? F de x sub 1, f de x2 por la partición. Lo bueno de que sea regular, ¿está bien? Es de que cada partición mide lo mismo. Entonces acá ya, pues, pongo a sub x nada más, ¿no? Más f de x sub 3, que va a ser el de acá, por otra vuelta la partición. Y así, más más la última, pues, ¿no? F de x sub n más la partición, que otra vuelta, gracias a Dios que hemos leído regular, ¿no? La partición es b menos a entre n, bueno, ¿está bien? Los cantitos, ¿no? Que mide lo mismo en todos los lugares, bueno, ¿está bien? Listo. A esto de acá se le conoce como suma de Riemann. Es la mejor aproximación al área. No es el área, que ya han visto, no es el área, pero sí es la mejor aproximación, ¿no? Pero, profe, ¿por qué usted está eligiendo los cantos? ¿Por qué está eligiendo las imágenes de los cantos? ¿Por qué no puede elegir la imagen o esta imagen de acá? ¿Por qué esa imagen es peor o es mejor? Vamos a ver eso, ¿no? Un toque. Mientras voy, y ahí tienen razón, ¿está bien? No puedo elegir solamente esa partición. En principio podría elegir, ¿dónde está? Perdón. En principio también podría elegir el límite inferior, ¿no? ¿Bien? Y eso también va a ser una aproximación, pues, ¿no? A ver, veamos. Veamos, a ver. Igual, tengo mi segmento. Acá está el A, acá está el B. Ya he elegido una partición. Tengo n elementos, ¿también? X sub es 0 y X sub 1. Hasta el X sub n. Y acá, ahora sí, el X sub n menos 1. Bueno, n menos 1. Vamos a ver, X sub 2 y X sub 3 y X sub 4. Para que veamos. Profe, ahora en vez de elegir el superior, ¿por qué no elige el inferior, el de acá? Allá esta área, perdón, allá esta altura y allá su área, bueno, ¿está bien? Perdón, base por altura, lo evalúa en A, bueno, f de x sub 0, sería f de x sub 0 por la variación, en este caso es igual, no va a cambiar, va a ser simplemente b menos a entre n, esa va a ser la variación del x, bueno, ¿está bien? Listo, ahora tiene que elegir acá el f más el f de x sub 1 por la variación del x, bueno, más el de acá, bueno, que me va a dar el de acá, tirirín, tirirín, más el f de x sub 2, que está por acá, pam, 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 y así sucesivamente, pues, ¿no? ¿Está bien? Más por x, ¿no? Y en principio uno diría, a ver, que van a ser iguales. A ver, vamos a ver eso. ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está.
Veamos. Miren. Si yo tengo una función, si yo tengo una función, hay dos, no hay dos, hay infinitas formas de perdón, hay una forma de particionar, pero nosotros hemos elegido el superior, ¿no? Mira, por encimita, pues, hemos elegido el x y como lo que íbamos a evaluar, ¿no? Pam, lo de arriba, el de arriba, pam. Estamos saltando lo que estaba encima, pues, ¿no? Pero si elegimos lo que está debajo, también es una posibilidad, ¿no? ¿Está bien? Claro que acá el error sería el área menos el error, ¿no? ¿Está bien? Se nota, ¿no? ¿Está bien? Porque acá debería quitarle el área un margen de error, pues, ¿no? Y en el otro caso sería el área más un error, pues, ¿no? ¿Está bien? Más un error, pues, ¿no? ¿Lo correcto? Entonces, no son iguales, ¿no? Esas dos sumas, la inferior y la superior, o incluso peor, podemos elegir, ay, un toque, podemos elegir los puntos medios, ¿está bien? Podemos elegir ya también de acá, pues, ¿no? Que tenemos que evaluar los puntos que están entre los dos, ¿no? Punto, voy a ponerle prima 1, bueno, así tan, y me va a darme otra aproximación, que no va a ser igual, no necesariamente, ¿no? Se puede parecer, eso sí es, bueno, todos se parecen al área, es otra cosa, ¿no? Pero en principio, esos dos límites, perdón, esas dos sumas no son iguales, ¿está bien? Uno está por debajo y otro está por encima de eso, bueno, más f de x, más f de x, un toque, más, veamos. Ya está. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi...? Ya está. Más el f de x sub 3 más el f de x sub n, n menos 1, ya no era el ¿no? Ya no era el n, ¿no? Menos 1 por la variación de x. Bueno, correcto, y eso sería, pues, ¿no? La mejor aproximación, pero ahora también por debajo, ¿no? Está bien, con los límites inferiores, igual acá, por encima, que hemos visto, que no eran iguales necesariamente, pues, ¿no? Listo, entonces a esto de ahí se lo conoce como las sumas de Riemann, ¿no? En principio tú puedes elegir cualquiera, ¿está bien? Ojalá que en tu examen no venga, que en los exámenes no vengan los del medio porque son un poquito más complicados, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Y eso de acá se le conoce como la suma de Riemann, ¿está bien? Con el límite que tú hayas elegido, recuerda que ese límite, el t sub k, que se le conoce, el t sub k que tú elijas, tiene que ser un elemento que pertenezca a esas particiones, ¿no? ¿Está bien? Del x sub k menos 1, menos 1, y al x sub k, ¿qué pasó con el x sub k? Bueno, ¿está bien? Y ¿dónde está? Sería la sumatoria, ¿está bien? De n igual a 1, bueno, en este caso el k está variando, hasta el n de todas las imágenes evaluadas en ese t sub k que tú has elegido, ¿está bien? Que puede ser el punto medio, que puede ser el superior, que puede ser el inferior, cualquiera puede ser, no hay problema, no hay esto, por la variación o por la partición, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Esta partición lo podemos sacar, ¿no? Está bien, porque vale lo mismo, ¿no? Es como estaremos factorizando, ¿no? Y a este de acá sí le vamos a aplicar el límite. A esta suma de Riemann, una integral de Riemann es el límite cuando tiene al infinito, cuando el n tiene al infinito de una suma de Riemann, ¿está bien? Es muy importante, ¿no? ¿Está bien? Esto de acá, este operador de acá, de A hasta B, de una función f de x solamente se puede aplicar si tú me defines claramente este límite de acá, ¿no? El límite, cuando el n va al infinito, de la sumatoria, de la suma de Riemann, bueno, de k igual a 1, de k1, hasta n de f sub, el t que tú elijas, que está en medio, o el canto, o el límite inferior, o el límite superior, por la partición, bueno. Y eso de ahí, esto de acá sí es el área, pues, ¿no? Ya hemos dicho, es el área bajo la curva, pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta? Dígame. Con eso vamos a acabar. Tenemos 5 minutos más para que me pregunten lo que quieran. Dígame alguna duda para acabar y una vez con esto. Dudas, preguntas, y acabaríamos con eso. A ver. Dígame si les ha quedado alguna duda. A ver, antes de que